Recibamos con un aplausote a este gran invitado el día de hoy. Saúl Mendoza, muchas gracias. Saúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, es un honor. Muy contento, ¿eh? Qué honor tenerte aquí. Muchas gracias. Para recordar, para que nos platiques y nos compartas, pues todo lo que has logrado a través del deporte, de tu vida, de la disciplina que has llevado, pues siempre a lo largo de toda tu carrera. Cuéntanos, Saúl. Bueno, pues básicamente yo creo que todo el mundo me recuerda por esa medalla tan importante en los Juegos Olímpicos de Sydney, esta carrera de 1500 metros, en donde tuve la oportunidad de ganar en una de las noches estelares, en donde Cathy Freeman y Mary Jones estaban combatiendo en los 200 metros, y después tuvimos la exhibición de 1500 sobre silla de ruedas, y pues yo creo que todos recordamos esta medalla, y pues bueno, a partir de ahí me he estado dedicando pues en ese tiempo a mis entrenamientos, pero compitiendo alrededor del mundo, siempre representando a México. Teníamos una temporada muy importante en Estados Unidos y también corriendo profesional a nivel internacional, ganando maratones como el Maratón de Nueva York, de Los Ángeles, el Maratón de Londres, Australia, y pues compitiendo prácticamente en todos lados. O sea, un poquito, Saúl. Oye, te fuiste a vivir a Estados Unidos, estás allá viviendo, y además cuéntanos qué es, para que la gente sepa qué estás haciendo ahí. Sí, casualmente en 1996 mi patrocinador, que está en la ciudad de Atlanta, me invitaron a vivir y a entrenar en la ciudad de donde estaba la fábrica, y pues con ellos estuve trabajando en el diseño de productos para personas con una discapacidad física y al mismo tiempo entrenando a los chicos. En la actualidad vivo en el norte de San Antonio, y San Antonio es la primera puerta para los jóvenes que regresan de la guerra con algún problema físico. El Brooke Army Medical Center le da atención a todos estos jóvenes, gente de 20, 25 años. Entonces ellos llegan de la guerra y tenemos un programa de un año donde les ayudamos a través del deporte a integrarse a su vida diaria. Y no solamente en San Antonio, también viajo alrededor de los Estados Unidos en diferentes bases militares, en donde tratamos de detectar los talentos. Este año me escogió la Armada de los Estados Unidos y las Fuerzas Especiales, y pues con ellos estoy viajando prácticamente en todas las bases militares. Y eso ha sido un trabajo pues realmente increíble. Me siento muy contento y nunca pensé que a través del deporte pudieran encontrar pues ese valor y ese potencial que en ocasiones no pensamos que estuviese ahí dentro. Así es. Por supuesto. Y bueno, ahora también motivando a México con esta serie de conferencias. Háblanos acerca de eso y cómo te acercaste al deporte, y este acercamiento ahora te acerca a los mexicanos desde otro punto de vista. Bueno, he descubierto que el poder de la palabra es muy fuerte, y creo que soy muy afortunado de tener la oportunidad de compartir mis experiencias físicas y mis experiencias deportivas, porque a través de mi programa Motivando México me ha dado la oportunidad de conocer diferentes empresas, escuelas, en donde trato de llevar un mensaje que tenga impacto en cada una de la audiencia. Entonces tratamos de entender, o trato de recapacitar, que al final del día todos tenemos una discapacidad. Todos somos discapacitados, todos tenemos una barrera que superar, pero al mismo tiempo nada es imposible. Nada es imposible si conocemos nuestro potencial y estamos decididos a rebasar nuestras propias limitantes. Lo importante es saber que cada uno de nosotros tenemos el potencial interno, lo podemos desarrollar y podemos ser lo mejor de lo mejor. A veces ponemos muchos pretextos para no salir adelante en la vida, y de repente dices, ay, tengo un juanete y no quiero ir a trabajar, cosas simples, ¿no? Y la realidad es que la vida, yo mismo sigo aprendiendo con mis chicos veteranos de la guerra, y los veo que acaban de perder las piernas en Irak hace 3 o 4 meses, y los estoy poniendo en una silla de ruedas, y veo las marcas que les hizo una esquirla, una bomba, y yo me siento de veras alegre por ellos, porque están encontrando una nueva forma de vida, y eso me está motivando constantemente. Ya con tantas, y rápidamente antes de irnos, con tantas experiencias que has recopilado a lo largo de tu vida y con lo que te ha permitido el deporte experimentar, ¿qué falta para ti ahora? ¿Qué quieres ahora alcanzar? Ya, además de proyectar estas experiencias a otras personas. No paras. ¿No paras? Bueno, me siento muy contento. Nunca pensé que entrenador fuera
a hacer una actividad increíble, porque ver a mis atletas integrarse a su vida diaria, y si no ganamos medalla de oro, porque al final del día mi sueño es que sean atletas paralímpicos, Sí, claro. pero si no llegamos a ganar medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, el hecho de que puedan salir al parque con su familia, que se integren a su vida diaria, el que puedan desarrollar su vida, el que puedan llevar una vida de calidad. Y mi medalla más grande y mi proyecto más grande es mi hijo de 9 años. Claro. Todo Ahí este está. conocimiento se lo llevo a él, trato de darle todo este tiempo, trato de encontrar el camino Wow. que le ayude a desarrollar su potencial. Claro. Y yo sigo encontrando un potencial totalmente diferente No paras. en mi vida. Ahí está. Al final del día esta es una vida y la medalla más grande es disfrutarla Vivirla. al 100%. Compartir. 100%, tengas o no tengas habilidades, Ahí eso es lo está. más importante. Saúl, nos dejas Saúl, a Sí, todos un placer, con un qué gran gusto. mensaje de vida. No, Nos gracias, un impulsas con placer. estas pocas palabras que escuchamos de ti. Sí. Ya me imagino tus conferencias, que te siga yendo muy bien como te No, vas hasta ahora. Que muchísimas Dios te gracias. bendiga y Muchas mucho gracias. éxito. Gracias, Es un Saúl placer, muchas Mendoza. Un gracias. aplauso Gracias, de Saúl, nuevo. muchas gracias. Sí. Un placer, gracias.